Una de las profundas reformas del pontificado de Francisco es de naturaleza jurídica. Se trata de la Episcopalis Communio, la norma que regula el sínodo de obispos. Después del Concilio Vaticano II, para reforzar la relación fluida entre obispos y pontífice, Pablo VI creó el sínodo. El objetivo era favorecer el intercambio de impresiones sobre cuestiones pastorales concretas. La asamblea no debía confundirse con un debate político. Il Sinodo non è un Parlamento, no? È uno spazio protetto perché lo Spirito Santo possa actuar. Bienvenidos a Apóstol Digital, un medio de comunicación al servicio de la comunidad. Soy el Padre Livingston Olivares. Hemos empezado con esta nota sobre el Sínodo y es que el Papa Francisco nos invita a nosotros a vivir en esta fraternidad. Y en todo el mundo estamos hablando sobre este camino de la sinodalidad para rescatar estos valores que como cristianos hermanos pues resaltan en este mundo en el cual se nos ha dado gratuitamente. Es por eso que el programa del día de hoy vamos a hablar sobre el sínodo, que nos invita a la convivencia, a la fraternidad, a la evaluación eclesial, pero también a las propuestas que nosotros podemos realizarla para seguir caminando hacia la evangelización, donde debemos a conocer, mediante nuestro testimonio, a Cristo que camina con nosotros. Sean bienvenidos y veamos la siguiente nota. La palabra griega, sínodo, significa reunirse o caminar juntos. En los primeros siglos, a medida que el cristianismo se extendía por el mundo, la sinodalidad, este proceso de unirse, de caminar juntos, de escucharse unos a otros para discernir cómo nos está guiando el Espíritu Santo, era una parte esencial de cómo el pueblo de Dios entendía su misión. A través de los años, nuestras hermanas y hermanos de las iglesias orientales han mantenido la centralidad de la sinodalidad. Y siguiendo el Concilio Vaticano II, que describe la Iglesia como un pueblo peregrino en camino, el Papa Pablo VI estableció el Sínodo de los Obispos para llevar adelante este proceso sinodal. En nuestros días, el Papa Francisco ha llevado la sinodalidad a un paso más allá, insistiendo en que caminar juntos no es solo la responsabilidad de los obispos, sino de todo el pueblo de Dios. El Santo Padre los invita a ustedes, a mí, a los sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos, jóvenes, ancianos. Nos invita a todos a participar en este camino para escuchar, compartir y discernir una respuesta a la pregunta: ¿a dónde nos guía el Espíritu Santo? ¿Quiénes pueden participar en este sínodo? Todos. El Papa Francisco quiere que todos los cristianos bautizados participen en este sínodo. El Santo Padre ha enfatizado que este proceso no debe ser únicamente para obispos, sacerdotes o consejos parroquiales. Se nos pide que hagamos todo lo posible para incluir a personas y grupos cuyas voces no siempre están presentes en los niveles más altos de nuestra iglesia, particularmente los jóvenes, las mujeres, las minorías étnicas, los inmigrantes y los grupos marginados. Además, el Papa nos anima a buscar la perspectiva de los cristianos de otras denominaciones, los creyentes de otras tradiciones religiosas y los que no tienen afiliación religiosa alguna. Finalmente, es importante que la Iglesia escuche a quienes se criaron en la fe, pero que ya no la practican o se han sentido rechazados. Todos tenemos garantizado un lugar en la mesa y en muchos casos se requerirá que llevemos la mesa afuera de la parroquia a donde está la gente. ¿Por qué hacemos esto? Es una buena pregunta. La iglesia no es un edificio o una institución, sino el pueblo de Dios que está caminando junto. Y este camino ha atravesado siglos y continentes, continuando en un mundo contemporáneo en el que nos invita a responder a la pregunta: ¿cómo estamos llamados a vivir el Evangelio hoy? ¿Cómo estamos llamados a comportarnos como cristianos en las redes sociales?
¿Cómo responde el pueblo de Dios a los problemas urgentes como el cambio climático, la desigualdad económica, el racismo sistémico y los ataques a la dignidad de la vida humana? ¿Cómo modelamos la reconciliación y la comunión en un mundo que está tan dividido? Estas son preguntas importantes y ninguno de nosotros puede responder por sí solo. Por eso nos reunimos para escucharnos unos a otros y para discernir dónde está Dios en todo esto y cómo nos invita el Espíritu Santo a seguirlo como comunidad de fe. La pregunta fundamental que se nos plantea en este proceso del sínodo es: ¿cómo lo estamos haciendo el trabajo de caminar juntos? ¿Y a dónde podría llevarnos este camino en los próximos años? Si caminar juntos significa escucharnos unos a otros, compartir nuestras propias experiencias y discernir hacia dónde nos está guiando el Espíritu Santo, ¿cómo se está dando esto hoy en nuestras parroquias, en las escuelas, por toda la diócesis? ¿Cómo estamos caminando con los ancianos y los confinados en casa? Con personas encarceladas y separadas de sus familias. ¿Cómo estamos como iglesia caminando con inmigrantes y refugiados, con sobrevivientes de abuso, con personas LGBT? ¿Cómo caminamos juntos con parejas que se preparan para el matrimonio, con padres y madres que llevan a sus hijos para el bautismo y con los adolescentes que se presentan al grupo de jóvenes? ¿Cómo estamos invitando a la plena participación de las personas con discapacidades y apoyando a las personas que luchan contra enfermedades mentales, adicción o desempleo? Esta es la pregunta fundamental que se nos hace. ¿Cómo caminamos con cada persona que encontramos y cómo demostramos los valores del Evangelio al resto del mundo? En la alegría del Evangelio, el Papa Francisco nos dice: necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero en la comunicación con el otro es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad. Escuchar con el corazón abierto es el primer paso y el más importante del proceso sinodal. El Santo Padre nos desafía a escuchar a quienes tienen opiniones diferentes a las nuestras, aconsejándonos que escuchar solo a las personas con quienes ya estamos de acuerdo da pocos frutos. Y recordándonos que Dios habla a menudo a través de las voces de aquellos que podemos excluir, desechar o descartar fácilmente. Cuando hablamos, se nos invita a hacerlo con valentía, humildad y compasión. Debemos hablar con valor, hablar con sinceridad y hablar con amor. Podemos compartir nuestras experiencias con valentía y sinceridad, pero, como enfatiza San Pablo, si lo hacemos sin amor, no somos más que platillos ruidosos. El sínodo nos invita a apagar la televisión, a salir del círculo de personas que está siempre de acuerdo con nosotros, y a mostrarle al mundo lo que es hablar con sinceridad y escuchar con amor. Escucharnos unos a otros es un paso necesario en el camino sinodal, pero no debe terminar ahí. Escuchamos para comprender mejor a la persona que tenemos enfrente de nosotros, pero también escuchamos para discernir lo que Dios nos está diciendo a través de esta persona. El discernimiento nos invita a cada uno a preguntarnos: ¿cómo está Dios obrando dentro de mí, obrando en la persona que tengo enfrente mía, obrando en la comunidad y el mundo en general? Luego se nos pide que nos decidamos a vivir el Evangelio en estas circunstancias. El discernimiento nos asegura que nuestras decisiones no se basan en los deseos de las personas o grupos que quieren mover a la iglesia en una dirección predeterminada, sino asegurarnos que nuestra guía es el Espíritu Santo. Sostenido por la oración y los sacramentos, nuestro discernimiento comunitario fomenta una comunión más profunda entre nosotros, una participación más plena en la vida de la iglesia y un mayor cumplimiento de nuestra vocación bautismal de vivir como discípulos de Jesús en el mundo.
Primero, el sínodo requiere nuestro tiempo. Nuestras vidas están muy ocupadas. Entre trabajo, escuela, deportes, clases de música, familia y demás, nos vemos jalados en muchas direcciones y la idea de hacer tiempo para todo esto puede abrumarnos. Pero el sínodo no es un evento más en el calendario, como una noche de regreso a clases o un entrenamiento voluntario. El Papa Francisco nos invita a comprender el proceso sinodal, escuchándonos unos a otros y caminando juntos a través de los altibajos de la vida, como la forma en que existimos como pueblo de Dios. Una vez que nos comprometamos a caminar juntos, debemos acercarnos los unos a los otros con sinceridad, humildad y un deseo genuino de escuchar y de no juzgar. Es esencial liberar nuestro corazón y nuestra mente. Si rechazamos a otra persona porque pensamos que ya conocemos su política, ideología o agenda, no podremos escuchar lo que Dios quiere que escuchemos a través de esa persona. Lo más importante es que necesitamos amor. Esto puede parecer obvio, pero debemos decirlo. ¿Cómo serían nuestras conversaciones si viéramos cada interacción como una oportunidad para arrodillarnos y lavar los pies de la persona frente a nosotros, como lo hizo Jesús? Este proceso de caminar juntos como una comunidad de fe no funcionará si no estamos preparados para dejar de lado nuestros propios prejuicios, estereotipos y agendas personales. Sería fácil que este proceso sinodal se convirtiera en una serie de sesiones de quejas o que la gente presentase una lista de demandas sobre cómo la iglesia necesitaría cambiar. El cuerpo de Cristo sufre las heridas del pecado tanto personal como estructural. Cada uno de nosotros entra en este proceso habiendo sido herida de alguna manera por la iglesia institucional o por otros miembros de la comunidad. Por eso, tenemos sacramentos de sanación y el proceso sinodal nos invita a convertirnos a nosotros mismos en sacramentos vivos de reconciliación y sanación de unos con otros y con el mundo en general. No podemos emprender la sinodalidad como si fuéramos panelistas de noticias, por cable invitados a dar nuestra opinión sobre un tema candente. Más bien, debemos orar unos con otros, escucharnos unos a otros, estar atentos a las alegrías, los desafíos, las heridas y las esperanzas de los demás, y discernir juntos a dónde en el camino nos guía el Espíritu Santo. Excelente nota para comprender más lo que significa el sínodo y sobre la responsabilidad que tenemos los movimientos eclesiales, nuestros feligreses y en sí todos los cristianos bautizados para vivir esta unidad en medio de la diversidad de dones que se nos ha sido dado a cada uno de nosotros. Pero tenemos un personaje muy importante que también nos invita a esta fraternidad del sínodo y es la Santísima Virgen María. Y es en torno a ella que nos trata de cuidar a toda su iglesia, siempre bajo su protección, a través de ese manto bendito, que con mucha fe todos los cristianos pues pedimos esta protección. Y María pues obviamente es aquella que nos lleva a Jesús, y Jesús es el centro de nuestra vida. Pero ¿de qué forma podemos reconocer a María como ícono dentro de este sínodo? Veamos la siguiente nota. María es mi compañera de camino. Definitivamente, sin la Virgen María, para mí no cobra sentido la oración, ni el seguimiento, ni la misión. Siempre está presente en cada momento de mi vida. Para mí la Virgen María es inspiración, es alegría, es referente de mujer. Cada uno de los textos bíblicos me recuerdan a esa mujer que pasó por la tierra y que pudo experimentar la presencia de un Dios misericordioso. Y ella también para mí se convierte en esa mujer que me ayuda a tener una mirada hacia lo alto. Me invita a vivir en la esperanza, en la fe, en la confianza. Me invita a servir y a vivir desde el amor.
Gracias por seguir en sintonía de Apóstol Digital, un medio de comunicación al servicio de la comunidad. María trata de ser siempre ese puente y camino. Incluso en uno de los cantos marianos le decimos a ella: ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Y en este proceso sinodal, todas las parroquias en todo el mundo hemos venido trabajando sobre la evaluación, las mejoras que debemos tener, las fuentes hacia donde nosotros tenemos que regresar y tratar de evitar algunas situaciones pues que a veces lamentablemente distorsionan el sentido de ser iglesia, teniendo presente siempre que Cristo, luz del mundo, viene a iluminar nuestro camino sinodal en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta situación complicada que vivimos a través de las guerras, en este virus que lamentablemente se llevó a muchos hermanos, pero que estamos saliendo de esta pandemia, y muchas otras situaciones que vemos a diario que oscurecen lamentablemente la vida del cristiano. Pero si no fuera por Cristo, luz del mundo, esta iglesia lamentablemente seguiría opacada, y es ahí donde actúa el Espíritu Santo. Y a través de nuestro Papa Francisco, este proceso tiene un gran trabajo eclesial, y es por eso que vamos a ver estos 7 puntos claves de la sinodalidad. La Iglesia de Dios ha sido convocada en sínodo por el Papa Francisco. La apertura del itinerario sinodal fue el 9 de octubre de 2021. La finalidad del sínodo es escuchar a toda la Iglesia y encontrar métodos que faciliten llevar el concepto de sinodalidad a la práctica. Sínodo significa caminar juntos. Es recorrer el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Antes de la Asamblea de Obispos de octubre de 2023, habrá fases previas de consulta en las iglesias particulares o diócesis. La finalidad es llegar al sínodo de los obispos para tratar juntos el tema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. En la Arquidiócesis de Toluca ya hemos comenzado este camino. Estamos en la etapa de diálogo parroquial. Excelente nota para tener presente pues todas estas responsabilidades y este trabajo en equipo que está logrando la Santa Madre Iglesia Católica a través de nuestros agentes de pastoral, en donde también están involucrados nuestros niños. No solamente los movimientos de infancia misionera, los grupos de monaguillos, que por cierto quiero enviarles un saludo a los monaguillos de nuestras parroquias Santa Cruz de la Esperanza y San José del Condado, pues también ellos necesitan vivir en comunidad, necesitan ir descubriendo mediante su vocación esos dones y carismas que el Señor nos ha dado. Hablemos sobre caminar juntos. Hablemos de sínodo. En términos generales, se puede definir el sínodo como una asamblea de los obispos que representan al episcopado católico y tienen como tarea ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal, dándole su consejo, intercambiando mutuamente información, compartiendo experiencias, con el único objetivo de buscar soluciones pastorales que tengan una validez y aplicación universal. Pero en el sínodo de la sinodalidad participamos todos como pueblo de Dios, y es por ello que cada quien puede dar su consejo, intercambiar información, compartir cada una de las experiencias, participar, con el único objetivo de buscar las soluciones para el bien de la Iglesia, que tengan cada una aplicación universal. El sínodo consiste en dejar que el Espíritu hable a través de los participantes, y en este sínodo participamos todos. Se puede creer que el sínodo será una votación sobre diversas materias para elegir de forma democrática algunas decisiones que se toman. Pero no es así, ya que el sínodo consiste en dejar que el Espíritu hable a través de quienes participan. La votación es solo la manifestación de lo que el Espíritu quiere que se realice.
Por tanto, las materias de fe y de moral que ya han sido aprobadas anteriormente no van a volver a ser votadas ni puestas a disposición de un parlamento, pues la sinodalidad no es parlamentarismo, sino que es la manera de cómo la Iglesia escucha la palabra de Dios en este momento concreto. Y para esta escucha lo hace con 3 características esenciales: la comunión, la participación y la misión. Gracias por seguir en sintonía de Apóstol Digital, un medio de comunicación al servicio de la comunidad. Y este proceso sinodal nos lleva también a manifestar un solo lenguaje eclesial en todo el mundo, donde el objetivo principal es la unidad. Y la unidad la empezamos también desde casa, a evaluar dentro de los hogares, empezamos dentro de los establecimientos donde servimos, y por qué no hablar también desde nuestra realidad pastoral. El Papa Francisco nos invita a mantener siempre esta misión, esta realidad eclesial que tenemos como responsabilidad los cristianos bautizados. Y es por eso que vamos a ver el siguiente reportaje, donde nos explica el Papa Francisco sobre esta vivencia sinodal y también la riqueza que encontramos dentro de esta misión eclesial. Estamos comenzando a explicitar un proceso. Como niños pequeños damos pasos cortos y torpes. De repente sentimos que nuestros pasitos sinodales son el gran Kairos. Pero más pronto que tarde descubrimos nuestra pequeñez y descubrimos la necesidad de una mayor conversión personal y pastoral, que sigue siendo uno de los leitmotiv, ¿no? La conversión personal y pastoral. Digo reaprender, porque para caminar juntos siempre es importante mantener el pensamiento incompleto. Estoy convencido de que de una manera adelantada la Iglesia en América Latina y el Caribe ha hecho camino al andar, es decir, ha mostrado que una recta interpretación de las enseñanzas conciliares implica reaprender a caminar juntos al momento de enfrentar los problemas pastorales, los problemas sociales propios del cambio de época. Y es propio del Espíritu Santo hacerse el encontradizo, pero esto es posible cuando nuestro pensamiento es incompleto. Cuando es completo no funciona. Cuando uno cree saberlo todo, el don del Espíritu no puede ser recibido. Cuando uno cree saberlo todo, el don no nos educa, porque no puede entrar en el corazón. Dicho de otro modo, no hay nada más peligroso para la sinodalidad que pensar que ya lo entendemos todo, que ya lo comprendemos todo, que ya lo controlamos todo. El don es imprevisible, sorpresa, y siempre nos rebasa. El don es absolutamente gratuito, no reclama nada a cambio. No hay un método para adquirir el don. El don es inmerecido y nadie lo puede apropiar para controlarlo. El don es propiamente el Espíritu Santo, que no se impone por la fuerza, sino que convoca suavemente nuestro afecto y nuestra libertad para modelarnos con paciencia y con ternura, y de este modo poder adquirir la forma de unidad y comunión que Él desea en nuestras relaciones. Cuando sentimos las mociones del Espíritu, la vida gradualmente se devela como don, y no podemos sino hacer de nuestra propia vida un servicio constante a los demás. Por el contrario, cuando por el conocimiento cerrado o el pensamiento cerrado o por la ambición creemos ya dominarlo todo, fácilmente caemos en la tentación del control total, la tentación de ocupar espacios, de alcanzar la superficial relevancia de quien desea ser el protagonista central como un show de televisión. Ocupar espacios es la tentación, abrir procesos es la actitud que permite la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es don, no actúa quitando sino dando, moviendo no innovando. El Espíritu Santo no es una fuerza del pasado, sino que Pentecostés sigue aconteciendo en nuestro tiempo. El gran desconocido, que no tiene imagen, es siempre contemporáneo y no deja de acompañarnos y consolarnos. Él crea la diversidad de los carismas.
crea un cierto desorden inicial. Pensemos la mañana de Pentecostés, el lío que se armó y que hizo decir a los que vieron esto, están ebrios. Él crea el desorden inicial, para luego crear la armonía de todas las diferencias. Ipse est armonía, decía San Basilio. Él es la armonía, pero antes te crea la desarmonía, con los carismas todos diversos. La sinodalidad es parte de una eclesiología neumatológica, es decir, espiritual. Asimismo, también lo es de una teología eucarística. La comunión con el cuerpo de Cristo es signo y causa instrumental de un dinamismo relacional que configura la Iglesia. Solo hay sinodalidad cuando celebramos la Eucaristía y entronizamos el Evangelio para que entonces nuestra participación no sea un mero parlamentarismo, sino un gesto de comunión eclesial que busca ponerse en movimiento. Todos los bautizados somos sinodoi, amigos que acompañan al Señor al caminar. Más aún, la Iglesia es un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ello, en la realidad que denominamos sinodalidad, podemos localizar el punto en el que converge misteriosa, pero realmente la Trinidad en la historia. De este modo, la palabra sinodalidad no designa un método, más o menos democrático, y mucho menos un método populista de ser iglesia. Estos son desviaciones. La sinodalidad no es una moda organizacional o un proyecto de reinvención humana del pueblo de Dios. Sinodalidad es la dimensión dinámica, la dimensión histórica de la comunión eclesial fundada por la comunión trinitaria, que apreciando simultáneamente el sensus fidei de todo el santo pueblo fiel de Dios, la colegialidad apostólica y la unidad con el sucesor de Pedro, debe animar la conversión y reforma de la Iglesia a todo nivel. La sinodalidad nos debe conducir a vivir más intensamente la comunión eclesial en la que la diversidad de carismas, vocaciones y ministerios se van integrando armoniosamente, animados por un mismo bautismo que nos hace ser hijos en el Hijo a todos. Tengamos cuidado del protagonismo unipersonal y apostemos por sembrar y animar procesos que permitan que el pueblo de Dios que camina en la historia pueda participar más y mejor en la común responsabilidad que todos tenemos de ser iglesia. Todos somos pueblo de Dios, todos somos discípulos, llamados a aprender y a seguir al Señor. Todos somos corresponsables del bien común y de la santidad de la Iglesia. Las parroquias eclesiásticas nos invitan a nosotros a vivir en familia la celebración principal como es la Eucaristía. Y a través de los diferentes movimientos apostólicos, esta Iglesia se enriquece por la presencia y la participación de nuestros fieles laicos. Cada uno de ustedes, queridos hermanos, son un regalo de Dios para nuestras parroquias. Damos siempre gracias al Señor Dios Todopoderoso por el regalo de la vocación de los laicos en el servicio de la Iglesia. Y pasaríamos horas y horas hablando de cada uno de los grupos pastorales que en todo el mundo sirven. No obstante, nosotros tenemos una misión especial. Es hacer ese Pentecostés, lo mismo que vivió María y los apóstoles, en la actualidad. Es decir, trascender a través de nuestra vocación de servicio en los grupos pastorales, siempre dando lo mejor de nosotros, los dones y carismas. Ese es el desafío en la actualidad y eso es lo que nuestra Iglesia espera de nosotros. Un testimonio de esperanza, un testimonio de fe, donde Jesucristo sea siempre el centro de nuestras vidas. Soy el Padre Livingston Olivares, nos vemos el próximo sábado desde las 19:30 por la señal de Apóstol Digital. Qué bien.